Llevas años creyendo en un Dios que no sabes explicar. Y eso no es un problema teológico, es un problema real, porque no puedes confiar en lo que no entiendes. Y hay una pregunta que la mayoría de los cristianos evita hacer en voz alta porque les da vergüenza no saber la respuesta. No es una pregunta difícil de pronunciar, es difícil de responder. La pregunta es esta: ¿quién es Dios exactamente? No el Dios de los carteles de iglesia, no el Dios de las frases motivacionales, el Dios real, el que aparece en el texto, el que en la primera página de la Biblia ya está haciendo algo que ninguna religión monoteísta supo cómo explicar durante siglos. Porque si lees Génesis 1:26 con los ojos abiertos, Dios dice algo que no debería decir si fuera solo uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Plural. ¿Con quién estaba hablando Dios? Los rabinos lo sabían. Los padres de la iglesia lo sabían. Y tú, si llevas tiempo en la fe, probablemente también lo sabes, pero no sabes cómo explicarlo sin sonar a que estás contradiciendo el Shema. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está la tensión. Ahí está el problema real. Y ese problema no se resuelve con un eslogan. No se resuelve diciendo, es un misterio, y cambiando de tema. Se resuelve entrando al texto. Se resuelve tomando el griego, tomando el hebreo, tomando los momentos exactos donde Dios deja de esconderse y se muestra completo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. No te voy a dar una conferencia de teología sistemática. No te voy a explicar la Trinidad como si fuera un diagrama de Venn con 3 círculos. Te voy a llevar al texto, al idioma original, a los momentos donde el propio Dios reveló su naturaleza, no porque nosotros lo hayamos descubierto, sino porque Él decidió mostrarse. Y cuando lleguemos al final de este recorrido, una de 2 cosas va a pasar. O vas a entender por primera vez algo que llevas décadas creyendo sin entender, o vas a darte cuenta de que lo que creías entender era una versión domesticada de la verdad. En ninguno de los 2 casos vas a salir igual. Antes de entrar al texto, hay que hacer una aclaración que casi nadie hace al principio y que arruina la conversación desde el principio, cuando no se hace. La Trinidad no es una doctrina inventada en el siglo IV por el Concilio de Nicea. Eso lo dicen los testigos de Jehová. Lo dicen los unitarios. Lo dicen algunos evangélicos con poca memoria histórica. Y lo repite YouTube cada vez que alguien quiere parecer más inteligente que su pastor. El problema es que es mentira. Nicea no inventó la Trinidad. Nicea definió el lenguaje para describir lo que el texto ya mostraba. Hay una diferencia enorme entre las 2 cosas, y confundirlas es el primer error que comete casi todo el que cree estar cuestionando la fe con inteligencia. Lo que vamos a ver hoy no es la doctrina del siglo IV, es el texto del siglo I. Y antes, mucho antes, porque la Trinidad no empieza en el Nuevo Testamento, empieza en la primera línea de la Biblia. Y si eso te sorprende, es porque nadie te lo explicó bien. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra usada para Dios aquí es Elohim. Y si sabes algo de hebreo, o si simplemente miras la morfología de la palabra, notas algo inmediato. Es un plural. Él es singular. Elohim es plural. Ahora, los eruditos hebreos responden a esto con lo que se llama el pluralis majestatis, el plural de majestad, como cuando un rey dice, nosotros decretamos, hablando solo de sí mismo. Es una figura de autoridad, no de número. De acuerdo, ese argumento tiene peso, pero entonces llega Génesis 1:26, y el texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el argumento del plural de majestad
empieza a temblar. Porque no es solo un plural gramatical. Es una deliberación. Hay interlocución. Hay alguien que habla y alguien que escucha. O varios. ¿Con quién hablaba Dios? La tradición judía antigua tenía varias respuestas. Algunos decían que con los ángeles. Pero hay un problema inmediato con esa lectura. El texto dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, no a imagen de los ángeles. Si Dios estaba consultando con los ángeles para hacer al hombre, ¿por qué el hombre lleva la imagen de Dios y no la de todos los que participaron en la conversación? No cuadra. Después está el Echad, la palabra que usa el Shema en Deuteronomio 6:4 para decir que Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra, Echad, es fascinante. No es Yachid, que en hebreo indica una unidad absoluta, indivisible, sin partes. Echad es una unidad compuesta. La misma palabra que usa Génesis 2:24, cuando dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Dos personas, una unidad. Echad. ¿Por qué importa esto? Porque si el texto quisiera decir que Dios es una unidad absolutamente simple, sin ningún tipo de composición interna, habría usado Yachid. No lo usó. Usó la palabra que en hebreo describe unidades que contienen pluralidad. Eso no prueba la Trinidad por sí solo, pero abre una puerta que el texto después empuja desde adentro. Después están los teofanías, las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor que aparece en Génesis 16 y habla como si fuera Dios en primera persona. El mismo ángel que se le aparece a Abraham en Génesis 18, junto con dos más, y Abraham lo llama Señor y lo trata como a Dios. El fuego que habla a Moisés en la zarza, la columna de nube y fuego en el desierto, la figura humana que Ezequiel ve en el trono. No son ángeles ordinarios, no son metáforas poéticas, son manifestaciones de algo que el Antiguo Testamento muestra sin nombrar todavía, una pluralidad dentro de la divinidad que el texto describe sin tener aún el vocabulario para explicar completamente. Y luego está Isaías 48:16, un versículo que casi nadie cita en este contexto y que merece atención completa. Dios está hablando, y en medio del discurso dice: «Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que aquello fue hecho, allí estuve yo. Y ahora me envió a mí el Señor, el Dios, y su Espíritu». Léelo despacio. Hay alguien hablando. Hay un Señor que envía, y hay un Espíritu que también envía. 3 en un solo versículo. En el siglo 8 a.C. No es Nicea, no es teología griega contaminando la fe hebrea. Es el propio texto hebreo, siglos antes de la encarnación, mostrando lo que la revelación completa después iba a articular con precisión. El Antiguo Testamento no ignoraba la pluralidad de Dios, la mostraba. Lo que no tenía todavía era el evento que la iba a explicar. Ese evento llegó en Belén. Hay un momento en el Evangelio de Juan que es, probablemente, la declaración cristológica más alta de todo el Nuevo Testamento. Y no está en el capítulo 1, está en el capítulo 8. Los fariseos están discutiendo con Jesús sobre su identidad. Le dicen que Abraham es su padre. Jesús responde que Abraham se regocijó de ver su día. Los fariseos se ríen. ¿Tú todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús dice esto: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ego eimi. Yo soy. No dijo, yo existía antes que Abraham. No dijo, fui creado antes que Abraham. Dijo, yo soy. Tiempo presente. Existencia continua que trasciende el tiempo. Y los que lo escucharon lo entendieron perfectamente.
porque tomaron piedras para apedrearlo. Blasfemia. Porque yo soy es el nombre que Dios dio en el desierto cuando Moisés le preguntó su nombre. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Yo soy el que soy. Jesús no estaba diciendo que era muy viejo, estaba diciendo que era Dios. Y ese no es el único momento. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Colosenses 1:15-17, Pablo escribe que en él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, y que todas las cosas en él subsisten. Pero aquí viene la pregunta incómoda, la que la mayoría prefiere esquivar. Si Jesús es Dios, ¿por qué ora al Padre? ¿Por qué dice en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Por qué desde la cruz grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No suena eso a dos dioses? ¿O a un Dios hablándose a sí mismo, que tampoco tiene mucho sentido? Aquí es donde la mayoría de las explicaciones populares fracasan. Dicen cosas como, en ese momento estaba hablando en su naturaleza humana. Y aunque eso tiene parte de verdad teológica, si no se explica bien, suena a trampa. Como si Jesús tuviera un botón de modo humano que activaba cuando necesitaba ignorar su divinidad. La respuesta real es más precisa y más exigente. La encarnación no fue Dios disfrazándose de humano. Fue Dios tomando naturaleza humana real, completa, sin mezcla y sin confusión. Jesús en la cruz no estaba fingiendo el dolor. No estaba fingiendo el abandono. Lo estaba viviendo. Porque había tomado sobre sí la condición humana en su totalidad, incluyendo la experiencia de llevar el peso del pecado de toda la humanidad, que implica la ruptura de la comunión con el Padre. Eso no divide a Dios. Muestra la profundidad de lo que el Hijo hizo. Y la resurrección no es el final del argumento. Es el argumento. Porque si Jesús simplemente murió como un maestro más, toda esta discusión es irrelevante. Pero si resucitó, y las evidencias históricas de la resurrección son considerablemente más sólidas de lo que sus críticos admiten, entonces la identidad de Jesús no es una cuestión de interpretación teológica. Es una cuestión de qué hiciste con el hecho más verificado de la historia antigua. El Hijo no vino a darnos más información sobre Dios. Vino a ser Dios entre nosotros. A cargar lo que nosotros no podíamos cargar. A pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Y antes de irse, prometió que no nos dejaría solos. Si hay un miembro de la Trinidad que recibe peor trato teológico popular, es el Espíritu Santo. Para algunos es una fuerza, una energía divina, algo impersonal que Dios envía cuando quiere hacer algo, como si el Espíritu Santo fuera el brazo extendido de Dios, no Dios mismo. Para otros, es básicamente el responsable de todas las emociones fuertes en los cultos. Temblores, llanto, caídas. Si te caíste al suelo, fue el Espíritu. Si no te caíste, quizás no llegó hasta tu fila. Ambas visiones son deficientes. Y el texto lo dice con claridad suficiente para quien quiera leerlo. El Espíritu Santo en las Escrituras hace cosas que solo las personas hacen. No las fuerzas, no las energías, las personas. Tiene intelecto. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Tiene voluntad, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Tiene emociones, en Efesios 4:30. Pablo escribe, no contristéis al Espíritu Santo. No puedes entristecer una fuerza, solo puedes entristecer a alguien. El Espíritu habla. Dijo el Espíritu, sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2.
el Espíritu intercede. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El Espíritu guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Habla, intercede, guía, siente, quiere, conoce, persona. Pero hay algo más que se pasa por alto consistentemente. El Espíritu Santo no es un regalo que Dios da, es Dios que se da. En Juan 14, Jesús dice que el Padre enviará otro consolador. La palabra griega es parácletos, abogado, consolador, el que está al lado. Y Jesús dice que ese parácletos estará con vosotros para siempre, y que estará en vosotros. No entre vosotros, en vosotros. Cuando el Espíritu viene a vivir en un creyente, no es que Dios puso un representante suyo adentro, es que Dios mismo está adentro, con todas las implicaciones que eso tiene. Y en Pentecostés, eso se hizo visible de manera que nadie en Jerusalén pudo ignorar. No fue una reunión emotiva. Fue el cumplimiento de la promesa del Hijo, la acción del Padre y la llegada del Espíritu, los tres actuando en un solo evento que cambió la historia. Eso también es el patrón de la Trinidad. Los tres siempre actúan juntos, nunca solos. Si eso todavía no te parece suficientemente importante, quédate para el siguiente bloque, porque ahí es donde todo esto llega a su punto más alto y también al más incómodo. Si esto te está abriendo algo que nunca te habían explicado así, dale like ahora, no al final, ahora. Porque si el video te está siendo útil en este punto, merece el like en este punto. Y si hay alguien en tu vida que cree que la Trinidad es una invención medieval, envíale este video antes de que termine. Que lo vea desde el principio. Hay un momento en los Evangelios que es, teológicamente, el más denso de toda la narrativa. No es la transfiguración, no es la resurrección, es el bautismo. Mateo 3, 16 a 17. Jesús sale del agua. El Espíritu desciende como paloma. Una voz desde el cielo dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». 3 personas, un solo evento, en simultáneo. El Hijo está en el río. El Espíritu desciende desde arriba. El Padre habla desde el cielo. No se turnan, no se reemplazan, actúan juntos en el mismo instante. Esto es importante porque destruye las 2 herejías más populares que reaparecen constantemente en YouTube, en grupos de WhatsApp, en iglesias que creen estar siendo más bíblicas que el resto. La primera herejía es el modalismo. La idea de que Dios es uno solo, que se manifiesta de formas distintas según el momento. Primero fue Padre, después fue Hijo, ahora es Espíritu, como un actor con 3 disfraces. El bautismo de Jesús mata esa idea de raíz, porque en ese momento no hay un disfraz. Hay 3 manifestaciones simultáneas. El Padre no se convirtió en el Hijo para nacer en Belén dejando de ser Padre. El Padre siguió siendo Padre, mientras el Hijo era el Hijo. La segunda herejía es el arrianismo. La idea de que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Una criatura superior, pero criatura al fin. Esta es la posición de los testigos de Jehová, aunque ellos no la llaman así. El problema con esta lectura es que exige ignorar una cantidad inconveniente de texto. Juan 1, 1 a 3, dice que el Verbo era Dios, y que sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Si el Hijo fue creado, entonces hubo un momento antes de la creación en que existían el Padre y el Hijo, y después el Hijo creó todas las cosas. Pero el texto dice que todo lo que fue hecho por Él. Si Él fue hecho, entonces Él se creó a sí mismo, lo que es una contradicción lógica que los arrianos nunca resolvieron satisfactoriamente. Colosenses 1:17 añade: «Y Él es antes de todas las cosas,
no hecho antes, es antes, existencia eterna, no creada. Ambas herejías cometen el mismo error de fondo. Le piden al texto que confirme lo que ya decidieron creer antes de leerlo. Llegan con su marco y le doblan el brazo a los versículos para que encajen. Y cuando el texto no encaja, ignoran el versículo, o reinterpretan la traducción, o dicen que el texto fue corrompido. El camino honesto es el inverso: llegar al texto sin el marco y dejar que el texto construya la imagen. Y cuando haces eso, lo que el texto construye no es ni un Dios solitario que actúa en 3 actos, ni 3 dioses que coordinan desde el cielo. Es algo más extraño, más profundo y más bello que cualquiera de los dos. Es un Dios que es, en su esencia más íntima, comunidad, relación. Amor que no necesita un objeto externo, porque dentro de su propia naturaleza existe el amado, y el que ama, y el amor que los une. Y eso cambia todo. Cambia cómo entiendes la creación. Cambia cómo entiendes la salvación. Y, si lo tomas en serio, cambia cómo entiendes tu propia vida. Llegamos al final del recorrido. Pero antes de que cierres este video, hay una pregunta que tienes que responder. No para mí, para ti. ¿Qué haces con esto? Porque hay 2 maneras de recibir lo que acabas de escuchar. La primera es archivarlo. Interesante. Útil para la próxima discusión en WhatsApp. Munición teológica para el próximo que te diga que la Trinidad es una invención de Roma. Información. La segunda es entender lo que implica de verdad. Si Dios es en sí mismo comunidad, si la relación es parte de su naturaleza más fundamental, entonces cuando Él dice que el ser humano fue hecho a su imagen, no está diciendo que somos inteligentes como Él, o morales como Él. Está diciendo que somos criaturas hechas para la comunión, para la relación, para el amor que va y vuelve y no se agota. Y si el Espíritu vive en ti, si el Hijo te redimió y el Padre te adoptó, entonces no estás ante una religión que seguir. Estás ante una relación que habitar. La Trinidad no es el examen final de la fe cristiana, es la invitación de entrada. Un Dios que en su propia naturaleza es Padre, Hijo y Espíritu, no es un Dios que necesita nuestra adoración para sentirse completo. Es un Dios que nos invita a participar en algo que ya existe desde antes del tiempo. Amor perfecto, comunión perfecta, unidad sin fusión. Y eso, si lo recibes en serio, no te deja donde te encontró. Si este video te abrió algo, o si te dejó con preguntas que quieres seguir explorando, escríbelo en los comentarios. No el comentario automático, el real, lo que te quedó, lo que no entendiste, lo que te incomodó. Eso es lo que queremos ver ahí abajo. Y si no estás suscrito todavía, hazlo ahora, porque en este canal los textos no se domestican, se destripan. Hasta el próximo capítulo.